Hoy os pasaremos a explicar la solución de soldadura para sierras cinta con la Soldamac Pro 40. La Soldamac Pro 40, además de poder soldar cintas de acero, como sus hermanas la gama Soldamac, permite soldar además sierra cinta de acero inoxidable y de bimetal, ya que el sistema de soldadura, en vez de ser por resistencia, es decir, calentamos los dos lados y los juntamos, es por chisporroteo, por chispa. Es decir, es un arco voltaico, igual que la soldadura por electrodo, o muy parecido. Esto nos permite soldar más progresivamente y, por lo tanto, materiales más duros sin necesitar una potencia eléctrica brutal. He tomado esta cinta vieja, como ejemplo. Entonces, una de las cosas con las que nos fijamos con estos soldadores es que siempre incorporamos 3 círculos en la parte superior. ¿Para qué? Esto es para comprobar que la cinta define un solo plano de alineación. Ahora he soldado esta cinta mal y vemos que esta soldadura, por el corte, como el corte no estaba a escuadra, presenta una oscilación, ¿sí? Vemos que no está plana. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando cortamos la cinta no la dejamos a escuadra 90 grados perfectamente. Esto sirve para comprobarlo. ¿Cómo cortarlo bien? Junto con la cizalla viene siempre un tope. Este tope nos permite que cuando introducimos la sierra de cinta podemos alinearla para que quede el corte recto. Si el corte no sale recto, entonces podemos sacar un poco o introducir un poco el tornillo para dejarlo a escuadra perfectamente. Para comprobarlo, con una escuadra de mecánico se puede comprobar, por ejemplo. Una vez la tenemos colocada, cortamos un lado y ahora corto el otro. Alineo y ya la tenemos. Ahora, importante, en la gama Pro vienen unas guías de ajuste. ¿Por qué? En la gama Soldamac normal siempre introducimos el diente hacia adentro de la soldadora, porque hay un pequeño hueco o espacio en la parte interior. En cambio, en la gama Pro permite un poco más de precisión en el montaje. En vez de introducirlo a vista, lo podemos introducir alineado con unas guías. Estas guías se pueden quitar tal como están aquí, que ahora no molestan, y lo podemos hacer a ojo, como siempre se ha hecho. Es decir, introduciríamos una cinta aquí y la otra cinta aquí. Las pegaría entre ellas, cerraría y ya. Pero si queremos alinearlas en el plano para que no tengamos que hacer esta comprobación y queden perfectas, podemos usar las guías. Para ello, estas guías incorporan aquí un pequeño coliso que nos permiten sacarlas o volverlas a poner. Pero además vemos que estas guías hay una parte que está prácticamente plana, casi sin escalón, y luego otras partes, esta tiene mucho más escalón, menos y una cantidad intermedia. ¿Estos escalones para qué son? Para librar el triscado o trabado del diente. Muchos dientes para madera llevan trabado. Entonces, para poder librarlo cuando lo ajustamos y que no cierre la mordaza encima del diente, cosa que causaría una mala soldadura, tenemos este pequeño fresado aquí. En el caso de cintas que no lleven trabado, como las bimetálicas o algunas de inoxidable, se introduce la cara que casi no tenga fresado. Para ello, la cara que no lleva fresado, ¿cómo se sirve? Iría aquí.
Si queremos introducir, por ejemplo, esta cara, que es la que lleva el fresado mayor, o la cantidad mayor, vemos que aquí no nos cabría. Para hacerlo, debemos intercambiar una con otra. Entonces, la guía de la derecha iría a la izquierda y la guía de la izquierda a la derecha. Ahora vamos a verlo. Esta es la parte que lleva el mayor fresado. Cambio el tornillo de lado. Ya lo tendríamos. Ahora voy a colocar los dos extremos. Para ello abro las mordazas. Nos fijamos que hay un pequeño sensor aquí que detecta cuando la mordaza está cerrada o abierta. Si está cerrada, cuando intento posicionar las mordazas, no se mueve. Para ello la abro, coloco el selector en el modo soldadura y posiciono. Ya lo tengo posicionado para soldar según los parámetros que tengo puestos en la soldadura. Ahora introduciría la sierra de cinta, elevo la guía y la coloco. De esta forma la puedo ajustar a la guía para que quede perfectamente recto. La centro aquí en la mordaza y lo mismo con el otro lado. Coloco la cinta también ajustada a la guía. Y las centro. Ahora ajustaría los parámetros de soldadura. ¿Qué debo ajustar? La escala de soldadura. La escala es un multiplicador de potencia. Para cintas estrechas y medianas, la escala número 1. Y para cintas anchas o bimetálicas o acero inoxidable, la escala número 2, que tiene mayor potencia. Luego tengo la potencia de soldadura y ya el botón de soldar. Lo siguiente es la presión de soldadura, que ajustamos según la presión que necesitemos para la soldadura. Esto gradúa la fuerza que hace la mordaza para pegar la cinta mientras está fundiendo el material. Y el tiempo de desconexión. El tiempo de desconexión es cuando ya lleva realizado un recorrido de soldadura, desconecta la potencia de soldadura para no derretir demasiado el acero, pero sigue haciendo presión para acabar de soldar. Junto con la soldadura en el manual hay unos parámetros de ejemplo. Estos parámetros deben ajustarse según el tipo de material, ya que no todas las cintas, aunque tengan exactamente el mismo grosor y espesor, llevan los mismos componentes de metal dentro. Es una aleación diferente, depende del fabricante. Cerraríamos las mordazas, nos alejaríamos por la chispa y ahora sí pulsamos el botón de soldadura. Una vez la máquina ya ha realizado la soldadura, abriríamos las mordazas, colocaríamos el selector
en el modo de revenido y posicionamos. La máquina se coloca ahora para realizar el revenido. Colocamos la cinta, cerramos las mordazas y activaría el revenido con el potenciómetro de revenido. Importante, el revenido es para dar ductilidad o elasticidad al material, no para endurecerlo. A diferencia de un templado, con el revenido lo que queremos es quitar rigidez al material para que cuando pase por los volantes de la máquina de cortar sea suficientemente blando para que no se rompa. Por lo que siempre debemos buscar un color rojo cerezo o un poco más y aguantar un poco. Nunca llevarlo amarillo ni soplar. Debe enfriarse progresivamente. Con esta operación estaría hecho el revenido, abriría las mordazas y tendría realizada la soldadura. El paso siguiente, ahora sí, sería colocar la cinta en la desbarbadora, cerraríamos la mordaza, la soldadura siempre en la mitad de la canal, enciendo la máquina, aproximo la piedra, y aquí la tendría, y ya. Repetiría el proceso por la otra cara. Consejos importantes para la soldadura. Aquí he montado el equipo de soldadura en un banco móvil. ¿Por qué? Porque algunos clientes necesitan ir a la máquina de cortar, sobre todo empresas grandes, para realizar la soldadura y el pulido ahí. Por eso va montado sobre un banco que se puede mover. Siempre es importante que el sitio donde se apoye la cinta o el banco no haga contacto directo con el suelo, para que no haga arco voltaico y perdamos potencia de soldadura. El contacto del arco voltaico no hará que no suelde, sino que suelde irregularmente. Por eso, aquí tenemos la base de madera y además el banco lleva ruedas de goma, no metálicas. Con eso, perfecto. Y por último, nunca soldar al lado de una corriente de aire, puertas, etcétera, para que cuando hacemos el proceso de revenido no se enfríe rápidamente y por tanto en vez de realizar un revenido hagamos un templado. Y esto es todo para la solución de soldar sierras cintas bimetálicas de acero inoxidable o acero al carbono.